supongo que muchos están expectantes, no he visto ningún parcial todavía, lo iré corrigiendo sobre la marcha, pero todavía no vi ninguno. Así que bien sepa, le paso la nota por el grupo WhatsApp. ¿Ah? Calculo que esta semana o la que viene empecé a corregir. Hoy vamos a ver lo que son la transformada inversa de Laplace, algunas propiedades. Este trabajo práctico tiene fecha de presentación dentro de 3 semanas, el 21 de octubre. Y luego de este trabajo práctico tienen una clase de teoría más. Las aplicaciones serán 1 o 2 clases teóricas, una de trabajo práctico y terminamos con la materia. ¿Estamos, muchachos? Perfecto, profe. Nosotros en octubre terminamos, o sea, en la primera semana de noviembre podemos estar tomando el segundo parcial. ¿Está? Sí. Perfecto. Buenísimo. Bueno, chicos, yo acá le voy a compartir. Un segundo, por favor. Ahí estamos. Ahí están viendo mi pantalla. Sí. Sí, profe. Bien. Vamos a ver lo que es transformada inversa. Ustedes ya han visto la teoría de esto en la vuelta al receso. Bueno, si f de t, si la transformada de f de s, es decir, que la antitransformada de f de s va a ser f de t. Por eso se llama la antitransformada o la transformada inversa de Laplace. ¿Ah? Esta es la definición f de t, la antitransformada de f de s, ¿no es cierto? Le pasamos del dominio de la frecuencia al dominio del tiempo eléctricamente hablando. Acá les comparto el PDF que ya está subido en el aula virtual desde hace más de un mes. La tabla de algunas antitransformadas conocidas, como es 1 sobre S, 1 sobre S cuadrado, 1 sobre Sn, 1 sobre S a la menos 1 sobre S menos A, 1 sobre S cuadrado más A cuadrado, bueno, demás, las comunes, ¿ah? Y en base a esta, ustedes van a trabajar con las propiedades. La propiedad de linealidad que ustedes ya la habían visto antes, quiere decir que si yo tengo afectado un coeficiente o una constante multiplicada por la función, puedo sacarla fuera de la antitransformada. ¿Ah? Esto ustedes lo pueden ver acá en el primer trabajo, en el primer ejercicio. Si yo quiero calcular la antitransformada, acá tenemos el primer ejercicio, aplicando la propiedad de linealidad, traslación y cambio de escala. El primer ejercicio es el A. Si usted quiere calcular la antitransformada de 4 sobre S cuadrado menos 2S sobre S cuadrado más 9 menos S sobre S menos 2 a la cuarta, aplican la propiedad de linealidad y pueden sacar el 4, que es lo que muestro acá, 4 por la antitransformada de 1 sobre S cuadrado, menos 2 por la antitransformada, acá me ha dado el simbolito de antitransformada de S sobre S cuadrado más 9, menos 3 la antitransformada de 1 sobre S menos 2 a la cuarta. Ahí justo se ha cortado el scan, pero es lo que dice. ¿Está? Entonces, para calcular esto, la antitransformada de 1 sobre S cuadrado es T.
La antitransformada 1 sobre S cuadrado, acá, es T. Un segundo. Bien. Luego, la de S sobre S cuadrado más A cuadrado, el coseno de AT, que nosotros lo tenemos acá. S sobre S cuadrado más 3 al cuadrado es 2 por coseno de AT. Como A vale 3, es 3T. Y la antitransformada de 1 menos S menos a la cuarta es, acá se aplica lo que es el cambio de escala, donde S menos 2 va a ser, sale como E a la 2T por este valor que es 4T a la N menos 1 sobre N menos 1 factorial. ¿Está? Por eso me queda S a la E a la 2T por T al cubo sobre 3 factorial. ¿Ah? Es muy sencilla la propiedad de esta, chicos. ¿Estamos? Sí, profe. Yo no he hecho cambio de escala, no es la propiedad de cambio de escala, es propiedad de traslación. Acá la vemos en la siguiente. Siga. Profe, en el ejercicio A, Sí, disculpe, ahí donde sí. dice 3 al cubo sobre 3 factorial, lo dejamos expresado así, ¿verdad? Sí, 3 Eh, factoriales, 1 por 2 por 3. Yo lo dejo expreso así, bien, lo bien, ideal sería que ponga abajo 6, digamos, ¿entendés? bien, profe. Voy a explicar, la propiedad de linealidad dice que vos si afecta, un coeficiente afecta a la función, vos lo puedes sacar afuera de la antitransformada, como está acá. Toma la antitransformada de la resta acá. Ven al 4, está arriba del S cuadrado, lo saca afuera y le queda la antitransformada de 1 sobre S cuadrado, que esa antitransformada es una antitransformada conocida. Lo mismo hace acá, saca el menos 2 afuera, y lo mismo hace acá, saca el menos 3. Eso es coeficiente. Y ya trabaja con las antitransformadas conocidas. ¿Se entiende, chicos? ¿Qué es lo que aplica la propiedad? Sí, sí. Como el último, acá te queda menos 3 la antitransformada de 1 sobre S menos 2 a la cuarta, es lo mismo que está nada más acá que el escáner lo ha cortado. Y acá está resuelto, mira. ¿Lo ves acá? Sí. Y la antitransformada de esto, la antitransformada de esto es esto. Y la antitransformada de todo esto es esto. ¿Está? ¿Ven que sale? Perfecto. Vamos al siguiente ejercicio, donde aplicamos la propiedad de traslación. Yo quiero calcular la antitransformada de 6S más 4 sobre S cuadrado menos 4S más 20. Miren lo que hago acá. ¿Y con cuál fin? Acá saco factor, hago un artilugio matemático para que, si ustedes hacen esto, miren, multiplican 6 por S y 6 por menos 2, y después lo suman a 8, lo mismo que tengan acá, porque le va a quedar 6S, menos 12 más 8, menos 12 más 8 le queda menos 4. Lo mismo que me queda acá. Pero ¿por qué hago esto, chicos? Porque acá, si ustedes se dan cuenta, yo digo lo siguiente. Esto al 20 lo escribo como 4 más 16. ¿Para qué hago eso? Para tomar esta parte y convertirla en un trinomio cuadrado perfecto de la forma S menos 2 al cuadrado. Y me queda el 16 sumando. ¿Se dan cuenta?
Sí, profe. Bien. Entonces, ¿por qué hago esto? Y ahí aplico la propiedad de traslación. Dice que si la antitransformada f de s igual a f de t, la antitransformada de f de s menos a es igual a la at por f de t. Bien. Lo que hago acá, distribuyo, en primera medida distribuyo el denominador. No sé si dan cuenta, ¿ve? Hago 6 por s menos 2 sobre todo lo que tengo abajo, más 8 sobre todo lo que tengo abajo. Y de ahí, ¿qué hago? Saco saco por propiedad de linealidad, saco el 6 afuera y me queda s menos 2 sobre s menos 2 al cuadrado más 16. Más, ¿y por qué no saco el 8? Ya le voy a explicar por qué no saco el 8 y saco el 2 como común. Y dejo el 4 porque lo dejo expresado esto como s menos 2 todo al cuadrado más 16. Y 16 es 4 al cuadrado. Por eso que dejo el 4 acá. Para que cuando yo vaya luego a calcular la antitransformada por propiedad de traslación, esto es lo mismo que yo te... ¿Usted cómo van a buscar esta antitransformada? De la forma s sobre s cuadrado más a cuadrado. Si usted van a la tabla, s sobre s cuadrado acá, para no borrar las líneas, s sobre s cuadrado más a cuadrado, el coseno de at, y donde a vale 4. Por eso, acá me queda a mí e a la 2t, que es esta propiedad que yo tengo marcada acá, la propiedad de traslación, e a la 2t por el coseno de at, que es 4. Y por la misma razón dejo el 4 marcado acá, porque esta es la antitransformada del seno de AT. ¿Estamos, chicos? Y luego de eso ya saco factor común, el 2 a la e por e a la 2t, y ya dejo expresado eso. Pero quiero saber si entienden la propiedad de traslación y por qué hago ese artilugio matemático. Yo no lo entendí, profe, pero yo entré un poquito más tarde porque no me había dado cuenta que estaba la clase. Voy de nuevo. Dejo expresado escribir esto es lo mismo que esto, chicos. Nada más que lo escribo de otra manera y con la idea de que se repite ese patrón, el de S-2, acá el S-2. ¿Lo ven? Esa es la idea que yo busco. ¿Por qué? Porque la propiedad de traslación dice la antitransformada de F de S menos A, eso es igual a E a la AT por F de T. ¿Está? Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo tengo, ¿cuánto es la antitransformada 1 sobre S cuadrado? Vamos a buscar la tabla. 1 sobre S cuadrado, la antitransformada es T. Ahora, por propiedad de traslación, ¿cuánto va a ser la antitransformada de 1 sobre S menos 4 al cuadrado? ¿A qué va a ser igual esa antitransformada? Seno de AT. A E a la AT, que A vale 2, Sí. perdón, 4, por, ¿y cuánto es la antitransformada de 1 sobre S cuadrado? La antitransformada de 1 sobre S cuadrado es T. ¿Lo ven? Esa es la idea que yo busco. ¿Me entienden? Vamos de nuevo. Si la antitransformada de 1 sobre S cuadrado es T, que yo le escribo acá, por propiedad de traslación, 1 sobre S menos 4 todo al cuadrado, que lo dice la propiedad, va a ser igual a E a la AT. ¿Cuánto vale A? Vale 4. E a la 4t por t, que t es la antitransformada de 1 sobre S cuadrado.
O sea, ya sin el A. ¿Se entiende cómo funciona la propiedad? Claro, porque la idea de la tabla... A ver, vamos a ver. Mira, ¿Está en el aula ese apunte, profe? está en el aula. Si la antitransformada de f de S igual a f de t, la antitransformada de f S menos A es igual a E a la t por f. Eso dice la propiedad, chicos. ¿Ah? Por eso, miren, acá el ejemplo. Si ustedes van a la tabla, vamos a la tabla. ¿Cuánto es la antitransformada de 1 sobre S cuadrado? La antitransformada de 1 sobre S cuadrado es T. Eso es por tabla. ¿Estamos? Sí. Bien. Entonces, si yo digo 1 sobre S menos 2 al cuadrado, ¿cuánto es la antitransformada de eso? Por propiedad de traslación, esto es E a la t por f de t. ¿Lo ven? ¿Cuánto vale A, chicos? 2. 2. ¿Y quién sería f de S, digamos? F de S sería 1 sobre S cuadrado. Y la antitransformada de f de S, f de t, es por eso que esto me queda igual a mí a E a la 2t por f de t. Si f de S es 1 sobre S cuadrado, f de t es t. ¿Estamos? ¿Están, muchachos? Sí. Bien. Habiendo visto esto, volvamos al trabajo práctico. ¿Por qué hago este artilugio yo? Porque quiero que me quede el mismo desplazamiento acá, que es S menos 2. Acá matemáticamente distribuyo el denominador, o sea, hago 6 por S menos 2 sobre todo lo que tengo abajo, más 8 sobre todo lo que tengo abajo. Y ahí, como hay una suma, puedo aplicar la propiedad. Saco el 6 afuera por propiedad de linealidad y me queda la antitransformada de S menos 2 sobre S menos 2 al cuadrado más 16. Entonces, si no tuviera la propiedad, esto me quedaría la transformada de S sobre S cuadrado más al cuadrado. La antitransformada de eso, muchachos, es el coseno de AT. Pero como S está desplazado en 2, por eso es que aparece el E a la AT acá adelante. ¿Lo ven? Sí, sí. No hago, no hago, de, no hago denominador común. Distribuyo el denominador. Escúchame, escúchame. Lo que hago es escribir lo mismo. Vos fijate, si yo escribo 6S menos 4 es lo mismo que haga 6S, 6 por S menos 2 más 8. Fíjate, porque vos distribuís te queda 6 por S y 6 por 2 es 12. Y menos 12 más 8 te queda menos 4. Te queda definitivamente lo mismo. Acá
Porque era 2 8. es lo mismo que 8 por 8 igual a 2 por 4. ¿O yo por qué dejo el 4 como factor? Lo saco al 2 afuera como propia lineal para que acá me quede lo siguiente. Esto me quede de la forma A sobre S cuadrado más A al cuadrado. Ve que me queda 16 acá y 4 cuadrados es 16. Y la antitransformada de eso es seno. Por eso lo expreso de esa manera. Vos lo que no tenés que olvidarte son de las antitransformadas contables en mano. Te digo, antitransformada de S sobre S cuadrado más A cuadrado, el coseno de AT. La antitransformada de A sobre S cuadrado más A cuadrado es el seno de AT. ¿Está? Profesor, yo ahí en la, digamos, donde está ahí, en la primera parte, no he entendido cuando resuelve abajo con la antitransformada, ¿por qué pone e a la 2t por coseno? Bueno, el coseno sí lo entiendo, pero el e a la 2t no lo he entendido. Porque fíjate la propiedad que dice acá, mira, si vos tenés la antitransformada de F, vos fíjate que no tenés FS. Vos no tenés S sobre S cuadrado más 16, viene S menos 2 sobre S menos 2 al cuadrado más 16. ¿Me entendés? Cuando vos tenés desplazada la función que aparece este factor, la antitransformada es E a la AT por F de T. ¿Estamos? Vamos a dar un ejemplo. ¿Qué? A la antitransformada de F de S. ¿Y quién es F de S? F de S. ¿Cómo? Vamos de nuevo. Vamos de nuevo. Si F de S es igual a 1 sobre S cuadrado, F de T es la antitransformada, ¿verdad? ¿Están de acuerdo en eso? Acá lo dice. Si la antitransformada de F de S igual a F de T, ¿cuánto es la antitransformada de 1 sobre S cuadrado? Recién lo entró T. T. ¿Estamos? T. Ahora, si yo le digo por propiedad, vos fíjate acá. Si yo te digo F de S es igual a 1 sobre S menos 3 todo al cuadrado, ¿qué similitud hay entre esto y esto? Que aparece un menos 3, ¿verdad? Restando el S. ¿Lo ven? Está desplazado. Y esto es lo que dice la propiedad de traslación. Si F de la antitransformada de F de S, F de T, la antitransformada de F de S menos A, que acá tenés S menos A, es igual a la AT por F de. Entonces, F de T en este caso va a ser igual a E a la, vale A. 3. A la 3T por F de T. ¿Quién es F de T? Yo saco acá en este caso, tomo a F de S como 1 sobre S cuadrado, ¿te das cuenta? Sin el menos 3. Y la antitransformada de eso es T. Por eso es que me queda la 3T por T. Por eso
porque f de t viene de acá. ¿Está? Y ahora sale todo lo que está acá, por eso saco el 6 común, y acá, ustedes lo que tienen que hacer en este ejercicio, por ejemplo, cuando vayan a retomar, dicen, bueno, esto lo tomo de la forma s cuadrado, f de s va a ser s cuadrado sobre s cuadrado más a al cuadrado. Y la antitransformada de eso es el coseno. Y es por eso que aparece, está acá, que lo toma como propiedad de traslación, porque hay un menos 2 acá y lo toma adelante. ¿Estamos, chicos? Sí, Inge. Perfecto. Vamos ahora al teorema de las derivadas. Dice, siempre toma como condición, si la antitransformada de f de s igual a f de t, que es lo lógico, entonces la antitransformada de f a la n de s va a ser igual a la antitransformada de la derivada enésima respecto a s de n de f de s. Eso es igual a menos 1 elevado a la n t a la n por f de t. ¿Está? Entonces, miren lo que planteo. Si yo quiero sacar antitransformada, ahora le digo lo siguiente. La antitransformada de A sobre S cuadrado más A cuadrado es el seno de AT. Como acá vale 1, es igual al seno de T. ¿Estamos de acuerdo ahí? Sí. Bien. Y la derivada respecto a S de esta expresión, 1 sobre S cuadrado más 1, es menos 2S sobre S cuadrado más 1 todo al cuadrado. Acá está conmigo el cuadrado en el editor. ¿Está? Que está acá puesto, ¿ven? ¿Ven o no? Sí, Rubén. Y esto dice que me queda igual a por seno de t. O, si yo tomo la S, me queda esto. ¿Por qué me queda eso? ¿Qué es lo que usted tiene que buscar? Si a mí me pide que calcule la antitransformada de f a la n de s, f elevada a, no sé, a alguna potencia, es que va a ser lo mismo que hace la antitransformada de la derivada enésima de esa función. Vamos a ver cómo se resuelve. En el ejercicio A, me dice sacar la antitransformada de la derivada de menos 1 sobre S. ¿Está? ¿Lo ven el ejercicio acá? Sí, sí. Bien. ¿Yo qué hago? Saco el menos, digo, f de s, ¿quién va a ser f de s? A mí f de s, como yo quiero sacar la forma de la derivada de menos 1 sobre s, f de s lo considero a 1 sobre s. Y saco el menos adelante. En vez de ponerlo acá, lo pongo acá adelante. ¿Está? La antitransformada de 1 sobre s es 1. Y con el menos adelante me queda 1. Entonces, esta es f de t. ¿Estamos? Y de ahí aplico la definición por propiedades. Esto me queda igual, la antitransformada de todo esto que ustedes tienen escrito acá, va a ser igual a menos 1 elevado a la n, que n vale 1, porque me pide la derivada primera, de t elevado a la n, que vale 1, por f de t, que vale menos 1. ¿Lo ven? Entonces, reemplazando, esto me queda que la antitransformada de la derivada de eso igual a t.
¿Entienden cómo funciona? ¿Cómo se aplica la propiedad? Sí, pues. Miren, también pueden hacer lo siguiente. A mí me pide que calcule la antitransformada de la derivada, ¿no es cierto? Acá miren. ¿Lo ven? ¿Qué puedo hacer? Calculo la derivada. Voy y calculo la derivada. Esto es la derivada de menos 1 sobre s. La derivada de menos 1 sobre s es 1 sobre s cuadrado. ¿Lo ven? O sea que yo tengo que calcular la antiderivada de 1 sobre s cuadrado. Y la antiderivada de 1 sobre s cuadrado es t. De las dos maneras está bien resuelto. ¿Está? Aplicando la propiedad o derivando la función y luego antiderivando. Antitransformando. Es lo mismo. Es lo mismo, claro, es otro camino. Y acá hay otro ejemplo. Me pide que saque el 2b, me pide que calcule la antitransformada de derivada segunda respecto a ese 2bs de 1 sobre 2s. ¿Lo ven? Entonces yo tomo la función como 1 sobre s y saco el medio afuera. ¿Lo ven? O sea, Es por propiedad de linealidad, profe, saco el medio por afuera. sí, aplico propiedad de linealidad, me queda el antitransformada 1 sobre s, que es 1. Eso me queda un medio. Y si voy y aplico, hago menos 1 elevado a la n, menos 1 elevado a la n, que es 2, por t a la n, que es 2, por f de t, que f de t vale un medio, lo tengo escrito acá. Entonces esto me queda t cuadrado sobre 2. Si no, la otra forma es lo siguiente. ¿Cuánto es la derivada? ¿Cuánto es s'? S', si tengo un medio de s, esto me queda menos 1 sobre no me queda, perdón, no es menos 1. Sí, bueno, menos 1 sobre 2s me queda. ¿Lo ven? Me queda la derivada de 2s es 2, y abajo me va a quedar 2s al cuadrado, perdón, acá. ¿Está? Y ahora si saco la derivada segunda, ¿qué me queda? La derivada del primero, que es 0, menos la derivada del segundo, por 1, que me queda 4s positivo, porque el menos de ahí no cambia, sobre 4s cuadrado. Cuarta. Se va s y me queda s al cubo. Esto me queda 1 sobre s cubo. ¿Lo ven? Y luego, vamos acá. A mí la segunda derivada me queda 1 sobre s cubo. ¿Qué dice la tabla? ¿Cuánto es la antitransformada de 1 sobre s al cubo? Miren acá. T. Acá dice n menos 1. N más 1. En este caso, ¿quién sería n? Si yo tengo 1 sobre s a la n más 1. Si yo tengo 1 sobre 2. s cubo, que quiere decir que n es igual a 2. ¿Lo ven? Entonces me queda, a mí la antitransformada de esto queda t al cuadrado sobre 2 factorial. Y 2 factorial es 1 por 2, o sea que me queda cuadrado sobre 2. Y es lo que a mí me quedaba en el ejercicio. Es lo mismo aplicar la propiedad que derivar y después antitransformar. ¿Estamos? Buenas, perdón.
No le he entendido yo, profe.